Hoy estaremos hablando sobre el Renacimiento. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que debido a la crisis del siglo XV, ¿sí? A finales del siglo XIV, la gran expansión de la población, de la economía y del territorio que había experimentado Europa Occidental llegó a su fin. Recuerden que cayó el Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos otomanos en 1453. Varias causas se unieron para eso. En principio, pues la población no dejaba de crecer, pero la producción agrícola sí lo hizo porque ya no había más tierras libres para roturar, el suelo se fue agotando ante la gran exigencia y hubo malas cosechas e inundaciones. Por lo tanto, las hambrunas, con su secuela de muerte y enfermedad, volvieron a atacar a los sectores más pobres. Otro factor que contribuyó a la crisis fue la llegada a Europa de la peste negra o bubónica, una enfermedad producida por una bacteria que se transmite a través de las pulgas de las ratas y que llegó de Asia. Su contagio ya de por sí fue muy rápido, se hizo más intenso por las condiciones de hacinamiento en las que se vivía en las ciudades, las malas condiciones de higiene y el debilitamiento por hambre pues de la población. Al hambre y a las epidemias pues también se sumaron los conflictos bélicos. Efectivamente pues fue una época de guerras constantes. Recordemos que esa Edad Media hubo intensas luchas por territorio, por conquistar y expandir esos imperios. Efectivamente pues fue una etapa de guerras. Una de las principales, la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que se inició en el 1337 y terminó en 1453 con largas etapas de tregua. Guerras, pestes, hambrunas, todos estos factores provocaron la muerte de muchas personas. Si bien los datos no son confiables, se habla de hasta 25 millones de muertos, un tercio de la población de Europa. Al mismo tiempo, pues los fallecimientos hicieron que disminuyera la mano de obra en el campo y esto a su vez provocó el abandono de los campos de cultivo e hicieron que para mantener su nivel de vida los reyes y señores pues aumentaran los impuestos que recaían principalmente sobre los campesinos. Entonces aquí ya tenemos lo que fue la Edad Media, ¿sí? Un pequeño resumen, si pudiéramos decirlo así. Entonces, históricamente, la Edad Media marca algo menos de 1000 años desde la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el año 476 a manos de los pueblos germánicos. En España se considera como fecha de inicio la invasión musulmana, que da en 1453 con la caída de Constantinopla, recuerden, con los turcos otomanos. También otros creen que se termina la Edad Media con el descubrimiento en 1492, el descubrimiento de América. Sin embargo, ya en el siglo XIV en Italia pueden observarse cambios ideológicos importantes si hablamos de la aparición del humanismo. Entonces ya desde ahí nosotros ya tenemos una base de lo que fue la Edad Media, lo que estaba sucediendo con los diferentes imperios en los diferentes lugares de esos continentes que ya abordamos, de esas culturas que ya conocimos, o civilizaciones o imperios como tal. Entonces es también de tener en cuenta que esa crisis que se va generando para que se dé el cambio y se deje de un lado ya la Edad Media, también era, recuerden, que la presión que ejercían los señores para mantener el nivel de los tributos que percibían pues hizo que muchos campesinos huyeran de sus tierras, ya que no podían soportar tanta presión, y que otros se rebelaran, dando origen a levantamientos populares, algunos que fueron muy violentos, como los ocurridos en Francia en 1358,
la rebelión de los campesinos ingleses en 1381. En ambos episodios se quemaron castillos, algunos nobles resultaron asesinados y los campesinos pues fueron reprimidos brutalmente. Esto en cuanto a esas obligaciones pesadas de servidumbre que se vivían en la Edad Media y que pues con todos esos factores que ya hablamos de las hambrunas, de las pestes, de los conflictos bélicos, de los levantamientos populares, pues ya de ahí va a hablarse de otro tiempo muy importante que va a iniciar teniendo en cuenta estos factores, ¿sí? Que va a ser en este caso el Renacimiento. Entonces, orígenes del Renacimiento, para que nosotros ya desde aquí en adelante pues lo tengamos muy claro. Ya hicimos un pequeño resumen, breve resumen sobre la Edad Media, aunque hoy ya sabemos que tenía gran control, gran poder e influencia la Iglesia Católica Romana, que estaba el sistema feudal y demás, ese sistema de señor y vasallo. Todo eso hace parte de esa historia de la Edad Media, ¿sí? Y que no debemos dejar de lado porque a ese decaimiento, a todo ese tipo de declive que se va a generar en la Edad Media, ya a finales del siglo XIV, inicios del siglo XV, pues entonces vamos a encontrarnos con el Renacimiento. Orígenes del Renacimiento. Entonces tuvo su origen en donde, en Italia, en los siglos XIV y XV, llegando a su apogeo al iniciarse el siglo XVI. De Italia entonces se extiende lentamente ¿por dónde? Por Europa. Entonces para que eso sí lo tengamos muy claro, ¿dónde inicia? Entonces el Renacimiento comienza en ¿dónde? En Italia. Aquí, bueno, toda la Europa de Occidente toma parte ahora en el movimiento de las artes, de las letras, la recepción de los gustos italianos se generaliza, los grandes maestros surgen, ya no solo en Italia, sino en todo el ámbito de las monarquías occidentales. Entonces, condiciones políticas de Italia en ese Renacimiento que comenzó allí. Entonces, primero, la península italiana se hallaba dominada desde el siglo XII y XIII por los comerciantes y manufactureros que se restablecieron en las ciudades. Por ello no existió una nobleza feudal poderosa ni predominó en su cultura los valores y actividades propios de la vida agrícola y rural, siendo mejor vista la vida urbana y las actividades financieras, comerciales, manufactureras, pues estas también comenzaron a tener gran valor y pues que al mismo tiempo exaltaba al individuo y su vida material. En cuanto a las condiciones económicas, pues recordemos que la situación geográfica de Italia le permitió beneficiarse comercialmente de diversas circunstancias. Una era la cercanía y fácil comunicación que tenía con el Mediterráneo, con las ricas ciudades árabes, y otra fue el aprovechamiento económico que se hizo de las cruzadas, la mayoría de las cuales utilizaron barcos y abastos producidos en Italia, pero eso sí pagados con las riquezas del resto de Europa. Esta continua preocupación económica además era ¿qué? Era en prevalencia también por los burgueses y también en este caso habían otros factores donde la presencia del papado en Roma hacía que tuviera pues mejores condiciones económicas y el ser Italia pues heredera del esplendor romano, pues esto permitió que allí empezara a resurgir la cultura occidental. ¿Cuál era la geografía del Renacimiento? Pues esta geografía, sí, está ligada a la gran renovación cultural que constituyó el Renacimiento, que no se dio pues al mismo tiempo por toda Europa.
Entonces ya indicamos que inició en dónde, en Italia, especialmente en las ciudades del norte, que eran las más ricas por su comercio y manufactura. Entonces allí, pues si tenemos en cuenta, vamos a encontrar allí gran cantidad de artistas, de literatos, de pensadores, de científicos que nacieron en este tiempo. ¿Qué otras características podemos tener? Que el Renacimiento, como ya habíamos dicho antes, pues entonces se dispersó hacia el resto del continente a partir de Italia. Eso pues contaba con unas características políticas, económicas y demás. Significado e implicaciones. ¿Qué significa Renacimiento? Entonces, al periodo comprendido entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ese periodo intermedio entre estas dos edades, entre la Edad Media y la Edad Moderna, se le llama ¿qué? Renacimiento. ¿Qué significa? Que renace el espíritu clásico basado en el uso de la razón frente a la autoridad de la fe. Entonces, si en la Edad Media una de las autoridades era la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Y su fe basada en Dios, aquí ya va a cambiar. Aquí ya no va a ser la totalidad o en su totalidad la Iglesia Católica Romana la que va a ejercer el poder, ¿sí? Ni tampoco basados en la fe cristiana, sino que ya va a cambiar. Por eso se habla de un nuevo ¿qué? Renacer, un nuevo nacimiento que se va a dar en diferentes aspectos. Entonces, ¿qué transformaciones se producen en este momento del Renacimiento? Hay un crecimiento demográfico. Recuerden que en la Edad Media lo que hubo fue una disminución por causa de los factores que ya analizamos, dentro de ellos ¿qué? La peste negra, la peste bubónica. Aquí también en el Renacimiento entonces ya va a resurgir el capitalismo, inicios de ese capitalismo, que ya sabemos que en la Edad Media pues está el feudalismo, que va a haber un traspaso o también otro punto intermedio entre el mercantilismo. Va a surgir esos estados nacionales, va a haber una ruptura religiosa, pues ya lo había dicho antes, entonces ya la Iglesia Católica Romana no es la que va a tener el poder absoluto, o por lo menos no va a tener la misma influencia que la tenía en la Edad Media. En este Renacimiento es donde van a haber los grandes descubrimientos en todos los ámbitos, ¿sí? Científicos, y pues también donde vamos a encontrar descubrimientos de nuevos territorios, en este caso también de América. Y hay una nueva sensibilidad, una nueva forma de entender y de darle significado al ser humano. ¿Qué consecuencias se derivan de ello? Del Renacimiento. Entonces va a surgir el humanismo, que es interés por las humanidades. ¿Por qué? Entonces, factores sociales. Entonces hay una revalorización del trabajo. Recuerden que en la Edad Media estaban totalmente sometidos los vasallos a sus señores. Factores culturales. Entonces, pues se da la caída de Constantinopla en la Edad Media. Recuerden que desde esa caída es que algunos historiadores dicen que inicia entonces el Renacimiento. Factores religiosos, decepción ante la actitud de la Iglesia. Entonces esas constantes, ¿sí? Esos errores que la Iglesia Católica Romana cometió continuamente, pues hizo que sus feligreses comenzaran a decepcionarse, a dejar de lado y a mirar de qué manera se podía agradar a Dios, pero no de acuerdo a lo estipulado o asignado por el Papa, que era la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana. Y ya entonces, factores científicos, nueva visión del mundo.
Entonces aquí ya se va a dar vía libre para nuevas investigaciones científicas, para abordar la filosofía de una manera más abierta y ante todo pues donde ya el centro no iba a ser Dios, no iba a ser la Iglesia Católica Romana, sino iba a ser el mismo hombre, que ya daría inicio al antropocentrismo. El centro sería ¿quién? El ser humano. Tres acontecimientos culturales del Renacimiento. Entonces, tres aspectos fundamentales que vamos a tener en cuenta en lo que sucedió en el Renacimiento, en ese periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces encontramos al humanismo, dignificación del ser humano a través de la cultura clásica, esto desde lo grecorromano, desde el legado de los griegos y de los romanos. La reforma, entonces ya hay una reforma de la iglesia que también vamos a estar trabajando en otra sesión. La revolución científica y cambio de paradigma en la cosmovisión, entonces ahí donde aparece la ciencia, donde aparecen grandes avances, donde aparecen grandes inventos. Esto hace parte entonces de esos acontecimientos importantes que marcaron el Renacimiento y de ahí en adelante la Edad Moderna. Entonces el Renacimiento italiano. Entonces, si bien habíamos dicho que el Renacimiento inició en Italia y que poco a poco se fue trasladando en diferentes lugares de Europa, pues entonces es necesario entender ese Renacimiento italiano, cómo se sintió, se vivió. Entonces se inició en un periodo de grandes logros y cambios culturales en Italia, que se extendió desde finales del siglo XIV hasta alrededor de 1600, constituyendo ¿qué? La transición entre el medioevo y Europa moderna y también clásica. El Renacimiento italiano entonces comenzó en la región de Toscana, con epicentro en las ciudades de Florencia y de Siena. Luego tuvo un importante impacto en Roma, que fue ornamentada con algunos edificios en el estilo antiguo y después fuertemente reconstruida por los papas del siglo XVI. Entonces ahí vamos a encontrar la cumbre del movimiento se dio a finales del siglo XV, mientras los invasores extranjeros sumían a la región en el caos. Sin embargo, las ideas e ideales del Renacimiento se difundieron por el resto de Europa, posibilitando el Renacimiento nórdico centrado en Fontainebleau y Amberes y el Renacimiento inglés. Entonces, cada uno de estos lugares va a vivir ese renacimiento, ese nuevo renacer de las artes, de la cultura, de la ciencia, del mismo hombre, ¿sí? Como centro de todo. Entonces aquí ya va a tener significado. Esto desde estos aspectos como tal. Entonces, si nosotros habláramos de este periodo del Renacimiento italiano, pues también se van a encontrar unos nuevos valores culturales que van a permitir pues que también hayan esos cambios tan drásticos en este periodo del Renacimiento. Aquí, como habíamos dicho antes, en ese Renacimiento encontramos al humanismo. Se llama así a la corriente que promovió el modelo educativo del mundo clásico, es decir, el estudio de disciplinas como la gramática, retórica, poesía, historia, filosofía, así como la lengua y literaturas grecolatinas, pues se pensaba que esta era la mejor forma de proporcionar al hombre una educación integral que repercutiría tanto en su beneficio individual como en el de la propia sociedad. Es importante que tengamos en cuenta que el humanismo va a marcar la historia del ser humano, porque recuerden que el conocimiento, cualquier tipo de estudio, estaba en manos de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media, que muy pocos podían acceder
¿sí?, a dichos conocimientos, o por lo menos intentar eh, investigar, tratar de llegar a nuevas conjeturas o hipótesis para poder lograr nuevos avances. Recuerden que esto era casi imposible y que algunos que intentaban hacerlo sin el permiso de la iglesia, pues entonces eran llamados herejes y eran quemados en la hoguera. Entonces aquí ya con el humanismo ya se va a dar por lo menos una vía más abierta y libre para poder estudiar diferentes disciplinas. Factores que impulsaron el desarrollo del humanismo y el renacimiento. Entonces, factores que lo impulsaron, ese humanismo: la llegada de sabios bizantinos a Europa occidental, luego de la caída del imperio bizantino. Recuerden que el imperio bizantino también se caracterizó pues por motivar y fortalecer los nuevos conocimientos, el estudio, y de allí pues después, aunque cayó el imperio bizantino, pues no todos los sabios lógicamente murieron. Entonces aquellos que hacían parte de esa organización que anteriormente tenía este imperio, entonces mantuvo ese fervor por el nuevo conocimiento. También la invención de la imprenta favoreció la difusión de los libros escritos por los humanistas. Entonces, si bien nosotros habíamos hablado de que China había dado, ¿cierto?, había inventado la pólvora, había inventado también la imprenta, lo había hecho de una manera muy coloquial, había hecho de una manera muy manual. En este caso, ya en el Renacimiento, literalmente la imprenta es creada y va a facilitar pues entonces la difusión de diferentes tipos de textos, de libros en general. Entonces aquí ya, como vimos en este pequeño esquema, entonces el humanismo, un movimiento de renovación cultural que surge en Italia en el siglo XV. Características: exaltación del ser humano, inspiración en la cultura grecolatina, interés por la ciencia y el progreso técnico, utilización de las lenguas vernaculares. También representantes, uno de ellos Erasmo de Rotterdam. Expansión: entonces se da la invención de la imprenta que facilitó la difusión de los nuevos conocimientos, de esas nuevas disciplinas, de esos nuevos inventos, etc. La expansión, pues entonces también las academias impulsaron el pensamiento humanista y en las universidades se transmiten los nuevos conocimientos. Todo esto entonces hace parte del humanismo que estamos estudiando, que hace parte del Renacimiento. Otro de los aspectos que motivaron entonces el apoyo económico que entregaron los mecenas, que permitieron en este caso financiar las obras de los artistas de la época. Entonces también encontraron en esos nobles y príncipes ese apoyo para poder continuar y rescatar el arte, la expresión artística. Entonces los mecenas fueron aquellos que de una u otra forma dieron ese apoyo económico para que se pudiera permanecer y se pudieran avanzar en esas diferentes obras artísticas de la época. Las universidades y academias impulsaron la difusión de las ideas humanistas y renacentistas. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es opuesto a lo que se estaba hablando en cierta medida en la Edad Media. Aquí ya entonces, si se dan cuenta, tenemos que el conocimiento ya no está en manos de pocos, sino que ya va a comenzar
a expandirse ese conocimiento y van a aparecer nuevos personajes en este tiempo del Renacimiento que da origen al humanismo. Entonces, durante el Renacimiento, las ciudades europeas crecieron en poco tiempo debido, entre otras causas, al desarrollo del comercio y las actividades industriales. Este hecho provocó el surgimiento de los burgos, que son ciudades dedicadas al comercio, como Génova y Venecia. A medida que las ciudades crecieron, aumentó la población y también el número de artesanos, comerciantes o burgueses. Entonces, este nombre, que sirvió para designar los habitantes de las ciudades, también sirvió para nombrar a la nueva clase que surgió en este periodo, la burguesía. Quiero que tengan en cuenta esto. ¿Dónde surge esa palabra de burguesía? ¿Sí? Entonces, literalmente en el Renacimiento aparece. ¿Por qué? Por los burgos, que eran llamadas ¿qué? Ciudades dedicadas al comercio. Y todos esos comerciantes, todos aquellos artesanos eran llamados ¿qué? Burgueses, porque ¿dónde vivían? En los burgos. Eran comerciantes de los burgos, ciudades dedicadas a ¿qué? Al comercio. Esto es importante porque después, en la Edad Moderna, esto va a marcar la historia incluso hasta el día de hoy. La burguesía estaba formada entonces por los comerciantes que poseían talleres en los que trabajaban artesanos humildes. Esta clase impulsó nuevas formas de vida y cambios en las costumbres que a la larga terminarían con el sistema feudal. En ese sistema de ¿qué? De vasallaje, donde había ¿qué? Un señor feudal y un vasallo, donde ya no había lealtad, no había sometimiento a un señor, en cambio de protección, de alimento y demás. Entonces aquí ya va a desaparecer ese sistema feudal. Entonces, recuerde, características, aquí ya entonces las ciudades comienzan a crecer, muy contrario a lo que sucedía en la Edad Media. En la Edad Media las ciudades comenzaron a ser deshabitadas porque todas las actividades se desarrollaban era en lo rural. ¿Sí? Aquí ya no. Hay gran crecimiento de población. Entonces todo comienza a resurgir. Por eso entonces estamos aquí entendiendo del por qué se le llama Renacimiento. Entonces aquí ya algunas características ya generales. El Renacimiento entonces motivó el espíritu científico basado en la razón y en la experimentación, la naturaleza como modelo de perfección y armonía, visión optimista de la existencia frente al pesimismo medieval, el mundo grecorromano como modelo, y ya el humanismo entra en crisis el teocentrismo medieval. ¿Qué es teocentrismo? Dios como el centro de todo, y en este caso más hablaríamos de la Iglesia Católica Romana como centro de todo. Entonces, crisis del teocentrismo medieval, el ser humano, centro de las preocupaciones intelectuales y artísticas, ¿sí? Antropocentrismo, entonces aquí ya está esa comparación entre el teocentrismo y el antropocentrismo. En la Edad Medieval, teocentrismo, y en el Renacimiento, antropocentrismo. Ser humano, centro de todo. Y este humanismo entonces, interés por el mundo clásico, imitación de la cultura y de la literatura greco-latina. Estos serían aspectos trabajados en esta sesión. El Renacimiento, ¿sí? Surgido en Italia, y ahí se extiende a diferentes partes de Europa, y luego entonces desde allí se va a dar origen al humanismo, al crecimiento de las ciudades, allá de una vez claudicar con el sistema feudal, dar inicio como tal a los burgos, ciudades comerciales, ciudades mercantiles, donde aparecen los burgueses, y
el humanismo.